Diálogos sobre el Libro de Mormón. Segundo Nefi, 25-27. Les damos la bienvenida a nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Yo soy Víctor Ladlow, del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young, y hoy están conmigo tres de mis colegas del departamento. Kerry Muhlestein está a mi izquierda, junto a él está Dana Pike, y finalmente tenemos del otro lado de la mesa a Terry Ball, que esta tarde se une a nuestro programa. Tenemos aquí una oportunidad de charlar sobre los capítulos del 25 al 27 de Segundo Nefi. Aquí vemos cómo Nefi añade extractos de una gran selección de capítulos de Isaías, los cuales constituyen la porción central de Segundo Nefi. Estos 13 capítulos de Isaías, que son del 2 al 14, se encuentran en Segundo Nefi, capítulos del 12 al 24. Son muy fáciles de recordar, aunque siempre me confundo, pero si toman los capítulos de Isaías y le añaden 10 más, los encontrarán en Segundo Nefi. En Isaías 13 y 14 se habla de Babilonia y su rey. Y en los capítulos 23 y 24 de Segundo Nefi nos dice que va a intentar ayudarnos en palabras sencillas a entender estas cosas y a darnos sus propias profecías y opiniones sobre estos temas. En el primer versículo, él dice, hablo algo en relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron dichas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil entender. Y por supuesto, sí les fue difícil de entender a su pueblo que tenían el mismo idioma y cultura. Entonces, ¿cómo va a ser fácil de entender para nosotros? Pero la razón de que su pueblo no entendiera se encuentra aquí al final del versículo 1. Porque no saben lo concerniente de la manera de profetizar entre los judíos. ¿En qué consiste esta manera de profetizar? Tal vez si entendiéramos un poco acerca de la manera en que profetizaban, quizá eso nos ayudaría a entender a Isaías. ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos acerca de la manera de profetizar entre los judíos? Isaías utiliza una gran cantidad de imágenes para enseñar los principios y para escribir en forma concisa. Utiliza bastante poesía, pero no a la que estamos acostumbrados. Esta poesía tiene un sentido en el que da contraste a las cosas o sinónimos. Separa cosas que no vemos en nuestras poesías. Lo llamamos paralelismo. Así es. Son modelos de ideas, como usted dice, sin ritmo y método. Por eso es difícil de entender. Así que estos son algunos de los aspectos técnicos y mecánicos de la estructura con la que él escribe. ¿Cuáles son las otras cosas que necesitamos para entender las palabras de un profeta, además de analizar su estilo literario? ¿Qué más tenemos? Quiero decir, como santos de los últimos días, ¿qué nos ayuda a entender a Isaías que incluso Lamán y Lemuel y otros de su tiempo no tenían para poder entender la manera de profetizar entre los judíos y los profetas? Bien, hacia la mitad de Segundo Nefi 25, versículo 4, Nefi dice que las palabras de Isaías no son claras para vosotros. Sin embargo, son claras para cualquiera que esté lleno del espíritu de profecía, aquel que tenga el don del Espíritu Santo y tenga el entendimiento a través de él. Cuando leo esto, siempre recuerdo algo similar que Pedro dijo al final de Segundo Pedro capítulo 1. Él advierte de apóstatas y falsas enseñanzas, y dice, recuerda, en tiempos antiguos las profecías venían a través de hombres santos, inspirados por la voluntad de Dios. Así es, y el don de profecía, como nos lo dice Juan en el libro del Apocalipsis, es un testimonio de Jesucristo. Ahora, si Lamán y Lemuel no tenían un testimonio de Jesucristo, aunque entendiesen el idioma hebreo y las técnicas de poesía, ellos no podían entender el mensaje del Evangelio que en ellas poseen. Cierto. Hay algo más acerca de esto en el versículo 8. Nefi está hablando de las palabras de Isaías, y en la mitad de este versículo dice, yo sé que las palabras de Isaías van a ser de gran valor en los últimos días, si es que ellos las entienden. Y yo creo que la ventaja de la perspectiva histórica, de una perspectiva profética, con la visión del Evangelio restaurado, nos ayuda a analizarlo completamente, por lo que deberíamos entender estos pasajes mejor que cualquier otra dispensación, particularmente en estos tiempos, cuando las profecías coinciden con su más completa realización.
Se están cumpliendo, y además tenemos profetas vivientes que comparten con los miembros sus dones espirituales y las llaves del discernimiento. Como santos de los últimos días, tenemos toda clase de maravillosos recursos en nuestras escrituras. Quiero decir, se han invertido cientos de miles de horas en preparar todos estos hincapiés e índices y todos los demás recursos como los que están disponibles en Internet, en los discursos de las conferencias generales, etc. Si hay alguien que debería entender la palabra profética, y especialmente las palabras de Isaías y su cumplimiento hoy en día, deberíamos ser nosotros. Una de las cosas que esta generación tiene y que las pasadas no tuvieron es a Nefi, quien además de citar a Isaías, lo explica, como usted dijo, en palabras sencillas. Y es un gran beneficio poder ver lo que Nefi mismo dijo acerca de Isaías. En los siguientes versículos, que están en los capítulos 25, 26 y 27, Nefi habla acerca de lo que él aprendió de Isaías. Hizo lo mismo que se nos pide que hagamos, y es que apliquemos las enseñanzas a nosotros mismos. Y antes de que sigamos con ese tema, nos ayudaría el mencionar que en sesiones anteriores, Isaías tiende a enfocarse principalmente, por lo menos en la parte que nos es accesible, en cosas relacionadas a Cristo como su misión inicial, sus últimos días, la segunda venida, el juicio final y además el esparcimiento y el recogimiento de la casa de Israel en los últimos días. Y esas son las cosas que vamos a encontrar aquí en la explicación de Nefi, porque esos son los aspectos más significativos de lo que Isaías ha profetizado en los capítulos que Nefi incluyó de él en segundo Nefi. De hecho, es la única razón por la que Nefi los habría querido incluir. Él está citando a Isaías, pero no lo escribió para los días de Isaías, y tampoco para su propio pueblo. Al parecer está dedicando estos versículos a sus descendientes de los últimos días, a aquellos que los recibirán en estos tiempos. Él nos da capítulos que se pueden aplicar en nuestros días. Y no solamente Nefi ha leído y entendido las palabras de Isaías. Debemos recordar que en segundo Nefi, en los capítulos del 11 al 14, Nefi relata las visiones que tuvo donde él mismo pudo ver el futuro. El primer Nefi. Lo siento, no sonó correcto cuando lo dije. Así que Nefi, después de haber visto, leído y estudiado a Isaías, ahora dice, déjenme hacer esto sencillo, déjenme hacer esto asequible a cualquiera que lo lea. Hay un modelo interesante que él usa en los siguientes 3 capítulos, como si el mensaje estuviera dirigido a grupos individuales. Sí. Primero explica lo que va a pasar en el antiguo país, es decir, en Jerusalén y con los judíos. Los judíos. ¿Y después quién sigue? Después, los leítas, los descendientes de Ley y Saría, que están aquí en América. Y finalmente, Las naciones gentiles de los últimos días. sí, particularmente aquellos que serán administradores del convenio. Es cierto. Bien, hablemos un poco acerca del primer grupo. Kerry, ¿podrías leer los versículos 16 y 17? Sé que el 16 es un versículo muy largo. Lo intentaré. Y veamos qué dice especialmente sobre los judíos. De nuevo no nos referimos a los lamanitas, ni a las 10 tribus, ni al resto de la casa de Israel que están dispersados entre los gentiles. ¿Qué pasa con los judíos en estos 2 versículos? Y después que hayan sido dispersados y el Señor Dios los haya castigado por medio de otros pueblos, por muchas generaciones, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios, y la expiación que es infinita para todo el género humano, y cuando llegue ese día en que crean en Cristo y adoren al Padre en su nombre con corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías, entonces llegará el día en que sea necesario creer en estas cosas. Queriendo decir el libro de Mormón. Correcto. Continúa. Y el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido. Él efectuará una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres. Una obra maravillosa y un prodigio. Así será la congregación de los judíos, restaurándolos una segunda vez. Quiero decir, ellos fueron a Babilonia, regresaron y ahora están esparcidos entre las naciones. Hemos presenciado, en tiempos relativamente modernos, el renacimiento de la nación judía. Hemos visto el rescate de su idioma. Hasta donde sé, no conozco de ninguna otra lengua antigua que haya sido rescatada para ser hablada por millones de personas en una nación moderna.
Esto puede parecer como una obra maravillosa y un prodigio, pero ¿qué otros aspectos de este trabajo pueden parecer una obra maravillosa y un prodigio? Cuando pienso acerca del recogimiento, como santos de los últimos días, a menudo describimos el aspecto físico del recogimiento. Gente reuniéndose en un lugar, ya sea como los santos en Kirtland, Ohio o Nauvoo, o los judíos reuniéndose en Israel. Pero también enfatizamos el recogimiento espiritual, la venida de Cristo y el hacer esos convenios que son necesarios para la salvación. La restauración del Evangelio va a facilitar ese recogimiento hacia Cristo y va a llevar a cabo esos convenios que el Señor ha hecho con dispensaciones pasadas. Creo que cuando las personas que se identifican como gentiles reconozcan que son parte del pueblo del convenio, será algo maravilloso. ¿Quién hubiera pensado que yo fuera descendiente de Efraín o Manasés? Qué maravilla es llegar a la conclusión de que todas esas bendiciones y responsabilidades son nuestras por causa de nuestro linaje. Bien, ahora vamos al final del capítulo 25. Bueno, no al final del todo, pero sí a una de mis partes favoritas, en particular el versículo 23. Víctor, ¿podemos regresar al tema anterior? Al versículo 21, porque allí es donde realmente se encuentra la transición. Es un repaso desde el punto de vista profético de Nefi, de cómo Jesús vendría al mundo mediterráneo, cómo sería crucificado y levantado de los muertos. Aquí hay una vez más un testimonio acerca de la misión de Cristo y su naturaleza divina. Adelante. Bien, el versículo 13 habla de cómo Jerusalén será nuevamente destruida y vendrá el esparcimiento y los juicios en contra de esa rama de la casa de Israel. Luego en el 21 dice: de modo que por esta causa Dios el Señor ha prometido que estas cosas que escribo serán guardadas y preservadas y entregadas a los de mi posteridad, de generación en generación, para que se cumpla la promesa hecha a José. Este es José, el hijo de Jacob que fue vendido en Egipto, y su semilla nunca perecerá, así que como ya dijimos, él ya está cambiando. Primero explicó algunas cosas acerca de esa rama de la casa de Israel, a los que llamamos judíos. Ahora va a hablar de los leítas en las Américas. Nefi va a incluir algunas cosas históricas y algunas doctrinas, pero él va a relatar cómo el Cristo resucitado apareció a sus ancestros y cómo ellos eventualmente terminaron destruyéndose a sí mismos. Bien, necesitamos llegar a la doctrina, pero también debemos apreciar el esfuerzo de Nefi. Cuando escribió esto, él tuvo que poner prioridades en qué añadir. Es decir, él solo puede escribir hasta cierto punto y solo quiere escribir lo necesario. De hecho, escribió estas palabras en las planchas de metal que son más tarde dadas a José Smith. Esto no ha sido editado o compendiado por Mormón o ninguna otra persona. Esto es sacado directamente de las planchas menores y por lo que su perspectiva editorial, o tal vez, mejor dicho, la energía de su llamamiento como profeta se resalta en el versículo 23. Terry, léenos. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Sabemos que es por la gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podemos. ¿El ser reconciliados? ¿Cuál es el término que encontramos en el Nuevo Testamento que habla acerca de la reconciliación que usamos tan a menudo en la iglesia? Bueno, reconciliar significa restablecer una relación en armonía el uno con el otro. Venir. Ser uno. La palabra que usamos tan a menudo es expiación. Excelente, sí. Ser uno con Dios el Padre a través del poder del sacrificio de su Hijo. Realmente hay una unión entre lo que hizo Nefi y lo que Dana estaba hablando. Antes de empezar con los capítulos de Isaías, Nefi dice: yo quiero hablar de Cristo y quiero hablar acerca de los convenios para que nos podamos regocijar. Y demostró esto a través de Isaías. Así como Dana dijo, Nefi tuvo la visión de que su gente era destruida, pero el consuelo que él tiene es que sabe que por causa del convenio habrá una redención. Y aquí es donde llega el punto principal. Y es que ese convenio traerá redención, la cual es Cristo, quien no solamente recogerá a la Israel esparcida, sino que los traerá para ser uno con Dios. Ellos se alejaron por su propia voluntad, pero Cristo los unificará. Nefi quería decir que aunque nos alejemos, tendremos la posibilidad de ser reunidos otra vez. Creo que la redención personal debería ser subrayada. Veo que usted lo hizo en su libro.
Es mi versículo favorito del libro de Mormón. Bien, léalo. Y hablamos, nos regocijamos, predicamos y profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Eso es lo importante. No necesariamente que vayamos a ser reunidos o que vaya a haber muchos templos en la tierra o que los lamanitas no les vayan a molestar más. La redención de nuestros pecados, todo esto a través de Cristo, es lo esencial, el mensaje central. Él nos habla acerca de lo sucedido en Israel de un modo muy general, muy amplio, y cuando habla de lo que nos pasa a nosotros es más detallado, mucho más concreto en lo relacionado a nuestras vidas. Como Israel pudo ser esparcida y luego recogida, asimismo nosotros podemos serlo. De acuerdo. Pasemos al capítulo 26, que continúa con el ministerio de Cristo entre los nefitas y trata algunos de los esfuerzos de esta gente, y su ejemplo es la herencia que tenemos. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Nefi acerca de el destino de su propio pueblo? Nefi debió haber visto en gran detalle el ministerio de Cristo entre los nefitas. En el versículo 25 vemos lo maravilloso que debió ser para él, poder testificar y compartir su testimonio de Cristo, y poder concluir diciendo, adivinen qué, Él les va a visitar. Y también vea el capítulo 26, versículos 5, 6 y 7, la destrucción que se va a llevar a cabo en las Américas al mismo tiempo que está sucediendo la crucifixión de Cristo en Jerusalén. Entonces vemos una y otra vez cómo Nefi y otros profetas igualmente se tornan bastante personales, expresando sus propias emociones y los sentimientos de sus almas. En el capítulo 26, versículo 7, después de haber visto lo que sucederá, él dice, oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo que serán muertos, porque yo, Nefi, lo he visto y casi me consumo ante la presencia del Señor. Nefi se consume en agonía por lo que estas personas van a experimentar. No me gusta, pero es lo correcto. Cierto. Y esta es la forma en que tiene que ser. Creo que esto nos da un vistazo de cómo debe sentirse el Señor. Aquí está Nefi con el corazón partido por el sufrimiento de su pueblo, y ocurre lo mismo cuando Enoc tiene la visión. El sufrimiento que ve hace que su corazón se ensanche como la eternidad. Dios debe sentirse igual cuando ve lo que estamos haciendo y el sufrimiento que nos causamos. Y pienso que para Nefi y para Dios, el consuelo es Cristo, por quien podemos regresar con nuestro Padre. Nefi entendió eso, que sería posible para su propio pueblo estar reunidos nuevamente en los últimos días, que los gentiles tendrían un papel vital. En el final del versículo 26, Nefi está animado de ver a los gentiles recibir el Evangelio, y al mismo tiempo está muy preocupado por ellos. Bien, vemos la transición en el versículo 12 cuando dice, y así como hablé acerca de convencer a los judíos acerca de quién es Cristo realmente, es menester también que los gentiles estén convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno. Obviamente Moroni conocía estos pasajes, porque están repetidos y resumidos en la página titular. Convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. El mismo final del versículo 12. El Padre Eterno que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Es la terminología en el título de la página, pero está también al final del versículo 12 y al comienzo del versículo 13. Esas tres características, Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, aquel que provee esta redención de la muerte y el infierno. Él es el Dios eterno, aquel que liberó a los israelitas de la esclavitud y nos rescató de las tinieblas. Él usa esa alegoría de la liberación. Sí, Él se manifiesta a sí mismo. Acaba de decir, yo sé que Cristo vendrá a nuestros descendientes y se manifestará a ellos. Él vendrá al final de los días y se manifestará a sí mismo. Y por el poder del Espíritu Santo hará grandes milagros, señales y maravillas entre toda nación, reino, lengua y pueblo. Entonces, aunque Él aún no ha venido a manifestarse personalmente, directamente a nosotros, Él nos demuestra su presencia, su poder, su amor, su luz, su evangelio, dejándonos así saber quién es. Usted mencionó que Moroni dijo más o menos lo mismo acerca de los gentiles de los últimos días.
Estos tres profetas, Mormón, Moroni y también Nefi, concluyen haciendo esta súplica apasionada a los gentiles. Acoged este mensaje. Ustedes podrían ser guardianes del convenio en los últimos días. Y por favor, no se envuelvan en el pecado. Y aquí, en particular, los reprenden por tener supercherías sacerdotales. Quiero añadir algo más de Jacob. Sí, Jacob también lo hace. De hecho, los cuatro, Nefi, Jacob, Mormón y Moroni. Básicamente el material que José Smith tradujo fue escrito en un 98% por cada uno de estos cuatro hombres. Ellos fueron quienes lo escribieron y cada uno de ellos nos dice que el Salvador se les apareció. A dos de ellos en la vida premortal, y a dos de ellos fue el Salvador resucitado quien se les apareció y les dio instrucciones. Así que no solo están escribiendo sus propias ideas, tal vez son los editores y escritores, pero el editor a cargo está mirando sobre sus hombros. Dana, como usted decía, ellos nos hacen esta súplica con tanto sentimiento en los últimos capítulos de cada uno de sus escritos. Y la cosa más significante que nos dicen acá es, yo los volveré a ver. Nos hablan a nosotros, los lectores, en la barra del juicio. Uno de ellos lo llama la barra de lo agradable. Espero que así sea. Todos nos dicen, yo he hecho mi parte. Hagan ustedes la suya, porque los voy a volver a ver el día del juicio. Y probablemente les preguntaré, ¿lo leyó? ¿Trató de entenderlo? ¿Lo vivió? ¿Entendió realmente el mensaje que tenía? Y nos da los puntos exactos sobre lo que los gentiles deben hacer. Y pienso que es por esto que el capítulo 27 es tan importante, porque explica exactamente la relación entre este escrito y lo que los gentiles de los últimos días deben hacer. Y antes de que lleguemos a ese punto, simplemente mientras avanzamos, me gustaría mencionar que en el resto del capítulo 26, Nefi relata algunas de las dificultades que las naciones de los gentiles van a afrontar, las combinaciones secretas, recuentos, supercherías sacerdotales, la oscuridad. Dios declaró que esto sucederá y el adversario se manifestará, luchará y trabajará en contra de la obra de Dios. Hay esperanza, porque hay un registro que hablará desde el polvo. Hay esperanza. Y cuando pensamos en la obra maravillosa y un prodigio del que hablamos antes, usualmente pensamos específicamente que tiene que ver con el libro de Mormón. Pero esto se aplica a todo el aspecto del recogimiento de Israel, trabajo misional, templos y todo lo demás. Bueno, ¿qué aprendemos de una obra maravillosa y un prodigio en estos últimos capítulos? Primeramente que tenemos otra fuente de Isaías escondida y que si no leemos con ahínco, tal vez no vamos a entender su mensaje. Pero lo que realmente estamos viendo aquí en el 26 y 27 son comentarios abundantes inspirados de Nefi sobre Isaías, capítulo 29. Así que lo que usted necesita hacer es mantener su Biblia abierta y estar pendiente de Isaías 29, porque lo va a encontrar y hallará otros grandes comentarios en él. En 2 Nefi capítulo 27, versículo 1, vemos de nuevo cuál será el contexto cuando esta obra maravillosa se lleve a cabo. Dice así, «Mas he aquí en los últimos días o en los días de los gentiles. Sí, he aquí que todas las naciones de los gentiles y también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra, aquí estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones». Así que él habla acerca de las naciones de los gentiles y también los judíos que vienen a esta tierra. En este momento en nuestra historia de la Iglesia hay unos pocos miles de judíos como santos de los últimos días en los Estados Unidos. No creo que sea una coincidencia, pero ambos han sido traídos a esta tierra que tiene toda clase de iniquidades y abominaciones. Yo he pasado mucho tiempo en el Medio Oriente y ellos miran a los americanos como inmorales, una sociedad corrupta. No siempre representamos de la mejor manera que somos hijos de Dios y no nos comportamos como deberíamos en esta vida, aunque hayamos recibido unos regalos maravillosos e ideales para compartir con el mundo. Parece ser que Nefi, al igual que Isaías, habla de los juicios y de las cosas terribles que acontecerán en los últimos días, al final del capítulo 26 y en el principio del capítulo 27. Pero luego nos conforta en el versículo 3, «Y todas las naciones que pugnen contra Sión y que la acongojen serán como sueño de visión nocturna, y les será como al hambriento,
Y continúa, pero de cualquier manera, a cualquiera que luche contra Sión le irá mal. Y luego llegamos al versículo 6, y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro. Y este es el principio del proceso de la restauración, del cual estamos hablando. Y es irónico que mencione al libro, pero este es el principio de la salvación y liberación de Dios a su gente. Pienso cómo se sintió José Smith mientras traducía el capítulo 27. Él vio por qué se llevaría a cabo la súplica de Nefi sacando el libro a la luz. Cuando vemos el capítulo 21, hay una nota que Nefi escribió solo para José Smith. La misión de Nefi era ver estas cosas y la de José era traducirlas. Y luego Martin Harris regresa con el episodio de lo que pasó en Nueva York. Yo leí acerca de esto en alguna parte. Dana, ayúdenos. 3 pequeños capítulos con comentarios de Nefi. Claro. Bueno, creo que Nefi trata de decir, yo usé las profecías en Isaías. Esto fue lo que él incluyó en el registro, como un testamento de que Cristo, Jehová es Jesús. Vivió y redimió a su gente y los liberará en los últimos días, después de construir su reino nuevamente en la tierra, como la iglesia que guiará en el tiempo del milenio, cuando su reino esté totalmente construido en la tierra. El libro de Mormón tiene un papel importante como otro testigo de Cristo. El libro de Mormón ayudará a los judíos a entender quién realmente fue Jesucristo y cómo Él visitó a sus pueblos. Ayudará a los gentiles, de los cuales muchos son cristianos, a entender por completo quién es Jesucristo, que Él es el gran Jehová, Él es el Dios eterno, y es solo por medio de Él que la redención es posible para cualquiera de nosotros. Bien dicho. Correcto. Claro que sí. Una obra maravillosa y un prodigio. La misión de los profetas, la misión de las Escrituras, el recogimiento y el trabajo misional en los últimos tiempos y especialmente esta resurrección que nos llegará a través de Cristo y una maravilla de perspectiva la que el libro de Mormón nos brinda. Gracias.